Nadie sabía su nombre verdadero. En los registros del municipio, el velador figuraba simplemente como don Eliseo, un hombre enjuto, de rostro afilado y mirada hundida, que llevaba más de 3 décadas cuidando el viejo cementerio de San Isidro. Decían los ancianos del pueblo que había llegado una noche de lluvia hace tantos años que ya nadie recordaba con certeza la fecha. Desde entonces, nunca se le vio salir del camposanto durante el día. Dormía en una casucha de piedra al fondo, junto al osario, y sus únicas compañías eran una lámpara de aceite, un perro flaco y el rumor del viento, que susurraba entre las cruces oxidadas. El cementerio estaba apartado del pueblo, en una colina cubierta por niebla perpetua. Los árboles torcidos que lo rodeaban parecían manos deformes intentando impedir que los muertos escaparan. Las lápidas, cubiertas de musgo, se alzaban como dientes rotos bajo la luna. Aquel lugar tenía una calma densa, pesada, que no era la de los difuntos, sino la del silencio que precede a algo impensable. Cada noche, Eliseo recorría los senderos entre las tumbas con un farol en la mano. Su rutina era siempre la misma. Revisaba que los portones estuvieran cerrados. Recogía flores marchitas y limpiaba las placas corroídas. Pero lo hacía con un cuidado extraño, casi devocional, como si temiera que una mínima falta despertara la ira de alguien o de algo. Los muchachos del pueblo solían bromear diciendo que el viejo hablaba solo, que lo habían visto de madrugada sentado frente a la tumba de una mujer sin nombre, moviendo los labios en susurros imperceptibles. Otros afirmaban que, a veces, se escuchaban voces que respondían. Nadie se atrevía a comprobarlo. El lugar tenía fama de maldito desde hacía generaciones. Una madrugada particularmente fría, mientras el viento agitaba los cipreses como si fueran seres vivos, Eliseo notó algo diferente. Una sensación le recorrió la espalda. El aire estaba cargado, vibrante, como antes de una tormenta. Y entonces lo vio. En el extremo del camposanto, donde las tumbas más antiguas se perdían entre la maleza, una luz temblaba, diminuta pero persistente. No era el reflejo de la luna, ni el brillo del farol. Era un resplandor rojizo, como el que emana de un fuego ahogado. Eliseo sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Avanzó despacio, arrastrando los pies sobre la grava húmeda. Cada paso parecía retumbar entre los sepulcros. La luz seguía allí, pulsando, como si lo esperara. Y entonces, cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio que provenía del interior de una tumba abierta. La lápida, antigua y cubierta de grietas, tenía grabado un nombre que apenas podía leerse: María del Rosario Ávila, 1839 a 1862. El farol del velador parpadeó. Un suspiro helado le rozó el cuello, y juró, con el alma encogida, haber escuchado un gemido débil que venía desde dentro del ataúd. Eliseo se quedó inmóvil frente a la tumba abierta. El resplandor rojizo parecía provenir de las grietas del suelo, como si algo incandescente latiera bajo la tierra. La niebla se arremolinaba a su alrededor, envolviéndolo en una penumbra viscosa. Por un instante pensó que tal vez su mente lo engañaba,
que el cansancio y el frío le estaban jugando una mala pasada. Pero entonces lo oyó con claridad. Un suspiro prolongado, húmedo, casi un sollozo. Retrocedió un paso, apretando con fuerza el farol. La luz osciló y arrojó sombras retorcidas sobre las lápidas cercanas. En ese instante comprendió que el aire del cementerio había cambiado. Ya no era solo el frío de la madrugada, era un aliento, un hálito que salía desde la tierra misma. El perro, que lo acompañaba siempre en sus rondas, comenzó a gruñir con un sonido bajo y gutural. El animal miraba hacia la fosa con las orejas tiesas, el lomo erizado. Eliseo trató de calmarlo, pero el perro se echó a correr hacia la casucha, gimiendo. Aquella huida lo dejó solo, rodeado por ese murmullo profundo que parecía surgir de todos los rincones del cementerio. Se acercó de nuevo al sepulcro y notó que la tierra vibraba levemente, como si algo debajo golpeara suavemente el ataúd desde dentro. Se inclinó, sosteniendo el farol sobre el hueco. La madera del cajón estaba astillada y cubierta de humedad. Un olor rancio, dulzón y putrefacto emergía de allí. Pero había algo más, un eco tenue, como el de una voz rezando entre dientes. ¿Quién está ahí?, preguntó Eliseo, con voz temblorosa. El silencio se extendió por unos segundos, tan profundo que el velador pudo oír su propio pulso. Luego la respuesta llegó. No fue un grito ni una palabra, sino un susurro que reptó hasta su oído, formado por sílabas imposibles de pronunciar. Sonaba como si alguien hablara desde un sueño antiguo, en una lengua que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Eliseo retrocedió bruscamente. El farol se le resbaló de las manos y cayó sobre la hierba húmeda, apagándose. La oscuridad lo envolvió al instante. La tumba siguió palpitando, como si respirara. Corrió hasta su casucha, tropezando con las lápidas, jadeando. Cerró la puerta y echó el cerrojo con manos temblorosas. Dentro, el perro se había escondido bajo la mesa, gimiendo. El velador se sentó en un rincón, con la espalda contra la pared, tratando de convencerse de que aquello no era real. Pero entonces un golpe seco resonó en la puerta. Uno, luego otro, y otro más. Nadie debía estar allí a esas horas. El cementerio estaba cerrado y el portón principal tenía un candado que solo él poseía. Sin embargo, los golpes seguían, rítmicos, cada vez más fuertes, como si una mano invisible exigiera entrar. Cuando finalmente el ruido cesó, el silencio fue peor. Se quedó escuchando durante minutos, hasta que un sonido distinto lo heló por completo. Pasos, lentos, arrastrados, avanzando sobre la grava, deteniéndose justo frente a su puerta. Eliseo contuvo la respiración. No se atrevió a mirar por la ventana. Pero el perro, que hasta entonces había permanecido acurrucado, empezó a gruñir otra vez, mirando hacia la puerta con los dientes descubiertos. Y entonces una voz se filtró desde el otro lado. ¿Por qué la despertaste, Eliseo? Eliseo se quedó helado al escuchar su nombre. Nadie en el pueblo lo llamaba así desde hacía años. La voz era femenina, suave,
y sin embargo contenía una resonancia antigua, como si surgiera desde lo más profundo de la tierra, arrastrando siglos de polvo y olvido. El velador no respondió. Se limitó a apretar los puños y quedarse inmóvil, mientras el perro retrocedía lentamente hasta ocultarse detrás del catre. Afuera, los pasos se reanudaron, dando vueltas alrededor de la casucha, arrastrándose sobre las hojas secas, deteniéndose de tanto en tanto, como si aquello que caminaba olfateara el aire. La puerta tembló con un golpe súbito, luego otro, y otro. Eliseo, presa del pánico, tomó una vieja lámpara de queroseno, la encendió y se armó con una pala. La flama temblaba tanto como sus manos. Durante unos segundos el silencio volvió, pero fue interrumpido por un sonido que ningún ser humano podría imitar. Un murmullo coral, como el canto de un centenar de voces enterradas que resonaban desde el subsuelo. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. Las paredes de la casucha crujieron. Desde las rendijas del piso emergía una especie de neblina grisácea, espesa y helada. No era humo, sino algo más denso, como si el aire mismo se estuviera pudriendo. Entonces la voz femenina volvió a hablar, esta vez más cerca, justo detrás de la puerta. Ella no debía abrir los ojos. Y tú lo hiciste, Eliseo. El velador, con el alma hecha trizas, dio un paso atrás. ¿Ella? ¿Quién era ella? La respuesta vino en un destello de memoria. La tumba. María del Rosario Ávila. Ese nombre. Lo había leído 1000 veces en su ronda, siempre evitando mirarla demasiado tiempo. Recordaba vagamente que los ancianos del pueblo hablaban de ella como de una mujer maldita, condenada por practicar ritos prohibidos en vida, y que su entierro había sido sellado con símbolos que nadie debía tocar. Pero aquella noche, movido por su rutina mecánica, Eliseo había limpiado la lápida, había tocado los grabados, y al hacerlo, sin saberlo, había roto el sello. El suelo retumbó bajo sus pies. Desde el exterior, un viento gélido sopló con tanta fuerza que las ventanas se abrieron de golpe. La lámpara se apagó. El silencio fue absoluto. Luego, un murmullo se coló por las rendijas, tan bajo y tan nítido, que parecía hablarle directamente al oído. No temas. Llevas demasiado tiempo cuidando su sueño. Es hora de que descanses con ella. Eliseo retrocedió hasta chocar con la pared. El perro comenzó a aullar con un tono desgarrador. En medio de la oscuridad, la puerta se abrió sola, con un chirrido que le heló la sangre. La niebla exterior se deslizó dentro de la casucha como un manto vivo, cubriendo el suelo y trepando por las paredes. Entre ella se delineó una silueta. Era una figura femenina, delgada, de cabellos largos que flotaban como si estuvieran bajo el agua. Su rostro no tenía rasgos definidos, solo una sombra pálida donde deberían estar los ojos. Eliseo quiso correr, pero el cuerpo no le respondió. Aquella figura se inclinó lentamente hacia él, y una voz múltiple, formada por decenas de susurros superpuestos, le habló desde la oscuridad. Vuelve a sellar lo que has roto, o todos despertaremos. Y con esas palabras,
La figura se desvaneció, dejando tras de sí un olor a tierra húmeda y flores muertas. Eliseo, jadeando, tomó su farol apagado y corrió hacia la tumba de María del Rosario. El cielo, antes claro, ahora estaba cubierto de nubes negras que parecían arremolinarse sobre el cementerio. Cada tumba que pasaba vibraba, y un murmullo subterráneo lo acompañaba. Era como si todos los muertos hablasen entre sí, advirtiéndose de su presencia. Cuando llegó al sepulcro, vio que la tierra se había hundido más. El ataúd ahora estaba parcialmente expuesto, y desde dentro una luz roja pulsaba, acompañada del eco de una respiración profunda. Eliseo supo entonces que debía hacer algo, pero no sabía qué. El viento se había vuelto un lamento interminable. Los cipreses se mecían con furia, y cada una de sus ramas parecía señalar el lugar donde Eliseo, con el farol en alto, miraba la fosa abierta. La tierra temblaba bajo sus botas, y el aire olía a hierro, a humedad, y a algo más, un perfume marchito, como de rosas que llevaban demasiado tiempo muertas. El velador se arrodilló junto al ataúd. La madera se deshacía al tacto, y de las grietas emergía una luz carmesí que palpitaba al ritmo de un corazón. Eliseo sintió una fuerza extraña que lo empujaba a mirar dentro. No quería hacerlo, pero algo lo llamaba. Era como si una voz invisible lo acariciara por dentro de la mente, suave y autoritaria, repitiendo su nombre una y otra vez. Eliseo, tú me escuchas desde hace años, ¿verdad? Su respiración se volvió un jadeo. Sí, era cierto. Cada noche, mientras recorría el cementerio, escuchaba susurros que había atribuido al viento o a su soledad. Pero ahora entendía que no eran imaginaciones. Era ella. Siempre había sido ella. Tomó valor y levantó la tapa del ataúd. Un vapor denso se escapó al instante, impregnando el aire con ese aroma a tierra recién abierta. Dentro no había un cuerpo como esperaba. Había una figura envuelta en vendas antiguas, tan ajustadas que parecía no haber espacio para la carne. Entre las telas, destellos rojos se movían como si una brasa viva respirara dentro de ellas. Entonces los susurros cesaron, y una voz única, clara, femenina, habló desde el interior del sudario. Prometiste cuidarme, y lo hiciste bien. Pero ya no quiero dormir sola. Eliseo retrocedió, con los ojos desorbitados. Yo no te conozco, balbuceó. La figura se incorporó levemente dentro del ataúd y la tierra tembló alrededor. Los símbolos tallados en la lápida empezaron a arder con un brillo blanquecino. Si me conoces, Eliseo, tú eras mi guardián. Fuiste elegido para vigilar mis sueños hasta que el mundo olvidara mi nombre. El velador cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. Los recuerdos comenzaron a hervirle en la mente. Fragmentos inconexos, imágenes fugaces. Una mujer vestida de negro, un juramento pronunciado bajo una tormenta, un anillo entregado sobre una tumba. Había sido hace mucho, en otro tiempo, quizá en otra vida. El farol se apagó por completo, y sólo la luz del ataúd iluminaba la escena. La figura extendió una mano envuelta en vendas, invitándolo. Cumple tu promesa, Eliseo.
o los que duermen conmigo abrirán los ojos también. Eliseo comprendió entonces que no sólo la tumba de María del Rosario estaba perturbada. Todo el cementerio vibraba con una vida subterránea. Bajo cada lápida algo se movía, algo que no debía despertar jamás. El aire se llenó de murmullos y la tierra empezó a agrietarse en varios puntos. Desde las hendiduras, dedos delgados, huesudos, emergían buscando el aire. Las tumbas se abrían una tras otra, y un coro de lamentos antiguos llenó la noche. Desesperado, Eliseo comenzó a rezar. No sabía a quién, ni en qué idioma, pero las palabras le salían solas, como si estuvieran grabadas en su memoria desde hacía siglos. Su voz se mezcló con el rugido del viento y los susurros del suelo. La figura en el ataúd lo observaba sin rostro, solo con una oscuridad profunda donde deberían estar los ojos. Es inútil. Tú me sellaste una vez, Eliseo, pero no podrás hacerlo de nuevo sin pagar el precio. Una ráfaga helada lo empujó contra la lápida. Cayó sobre la tierra suelta, sintiendo cómo algo se movía debajo. Las raíces de los árboles cercanos parecían retorcerse para sujetarlo, hundiéndolo lentamente. La voz de María del Rosario resonó en su mente una última vez, clara como un trueno. Si no me unes a ti, yo uniré a todos contigo. Y el cementerio entero comenzó a respirar. Eliseo trató de liberarse de la tierra que lo sujetaba, pero las raíces se apretaban con la fuerza de 1.000.000 de brazos invisibles. La niebla se había vuelto casi sólida, envolviéndolo en un manto pesado que le impedía moverse. Su farol, caído junto al ataúd, titilaba débilmente, como si aún se resistiera a extinguirse. El cementerio entero había despertado. Los nombres grabados en las lápidas resplandecían con luz espectral. Los epitafios se distorsionaban como si fueran letras vivas que se deslizaban sobre la piedra. Las cruces temblaban, y de cada fosa emanaba un suspiro distinto, un eco de los que alguna vez respiraron. Era como si los muertos intentaran recordar cómo se hacía. Eliseo gritó, pidiendo perdón, suplicando a cualquier divinidad que lo escuchara. Pero la respuesta fue un murmullo que llenó su cabeza, tan profundo que casi le partió los tímpanos. El tiempo se acaba, Eliseo. Ella no quiere soñar más. Y tú le enseñaste cómo despertar. Frente a él, la figura en el ataúd se incorporó por completo. Las vendas que la cubrían comenzaron a deshilacharse solas, cayendo en tiras sobre la tierra. De entre ellas emergió un cuerpo que parecía hecho de sombras condensadas, un rostro sin ojos, pero con una boca que temblaba entre la sonrisa y el lamento. Cada vez que hablaba, las palabras resonaban con voces múltiples, como si detrás de ella hablaran todos los que dormían bajo aquel suelo. ¿Recuerdas el juramento?, dijo la figura. Me diste tu vida hace mucho, cuando la peste cubrió este valle. Prometiste cuidar mis restos hasta el fin de tus días, y has cumplido bien. Pero los días ya se han terminado. Eliseo lloraba sin darse cuenta. No sabía si aquellas memorias eran reales o si la criatura se las estaba injertando en la mente. Veía imágenes fugaces. Él, joven, besando la frente de una mujer agonizante,
una ceremonia oculta en la colina, el intercambio de un anillo oscuro hecho de hueso. No, no puede ser, murmuró. Yo solo cuido este lugar, nada más. La voz lo envolvió, dulce y terrible. Cuidas lo que eres. Tú y yo pertenecemos al mismo sueño. Fuiste mi guardián. Ahora serás mi sombra. El suelo se abrió bajo sus rodillas. La tierra lo tragaba poco a poco, mientras la luz roja del ataúd crecía, iluminando todo el cementerio como un amanecer infernal. Los árboles se doblaban hacia ella, las cruces se inclinaban, los nombres en las tumbas se disolvían. Y cuando el velador gritó por última vez, la voz femenina lo acalló con un susurro casi tierno. Descansa conmigo, Eliseo. El mundo ya no necesita guardianes. Hubo un silencio profundo. La luz desapareció. El viento cesó. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo subieron la colina al notar que el cementerio estaba abierto. Encontraron la casucha vacía, el farol tirado en el suelo, y todas las tumbas intactas, menos una. La de María del Rosario Ávila estaba nuevamente sellada, con una piedra fresca, sin grietas. Sobre ella, grabado de forma reciente, se podía leer un nuevo nombre: Eliseo Ramírez, guardián eterno del sueño. Desde entonces, cada noche, cuando el viento pasa por el cementerio de San Isidro, se oye un farol encenderse entre las tumbas, y una voz cansada, masculina, murmura entre los cipreses: «Ya puedes dormir, María, ya puedes dormir». Pero algunos aseguran que si uno escucha con atención, la voz que le responde desde abajo no suena humana.